Cuando trabajamos con vectores, algo muy básico que debemos manejar bien es hallar los componentes de un vector, especialmente cuando trabajamos con operaciones con vectores de manera analítica. Y por ejemplo, en este ejercicio se me pide hallar los componentes de un vector A. Como saben ustedes, los vectores usualmente se representan con una letra, la cual tiene una flechita arriba que indica que es vector para diferenciar una cantidad vectorial con una cantidad escalar. Eh, y dice aquí cuya magnitud es de 30 metros. Entonces aquí tenemos uno de los datos, magnitud 30 metros. Y su dirección es de 47 grados. Podemos escribir aquí los datos que tenemos entonces. Entonces decimos que la magnitud de ese vector A, que la podemos expresar con la letra A, ya sin la flechita, porque solo vamos a hablar de la magnitud, o sea, la longitud que tiene ese vector, que aquí me dice que son 30 metros. Y la dirección o el ángulo, que en este caso me dice que son 47 grados. Para entender bien lo que vamos a calcular, primeramente le voy a mostrar gráficamente qué representa un componente. Si nosotros graficamos nuestro vector de esta manera, como pueden ver en un plano cartesiano, graficamos el ángulo, que en este caso son 47 grados, y tenemos la magnitud, que representa aquí 30 metros. Voy a decir que los componentes que voy a tener va a ser lo siguiente, son las proyecciones que este vector hace sobre el eje X sobre el eje Y. Por ejemplo, si de donde termine este vector yo hago una línea punteada hacia abajo y una línea punteada hacia este lado, esta proyección de aquí sobre el eje X, o sea, esto que tenemos aquí, como vemos esto, lo proyecto aquí en el eje X, la longitud que haya aquí, este vamos a decir que es nuestro componente X. Y la proyección de esta línea punteada sobre el eje Y, o sea, esta longitud que tenemos aquí, hasta aquí, esto va a ser mi componente Y. O sea que este vector se descompone de esta manera como componente X y componente Y. Y para encontrar esos valores conociendo el ángulo y la magnitud, vamos a utilizar dos fórmulas que están bien fáciles de utilizar, que me dice que el componente X, o sea, esta longitud de aquí, va a ser igual a la magnitud de ese vector por el coseno del ángulo θ. Y el componente Y, que lo voy a hacer por acá con otro color, componente Y de ese mismo vector va a ser igual a la magnitud de ese vector por el seno de ese ángulo θ. Y ojo, una aclaración, esto va a funcionar muy bien siempre que los grados los midamos en el sentido contrario de las agujas de reloj, en esta dirección. Si medimos los grados de esa forma, podemos utilizar estas dos fórmulas sin ningún problema. Entonces procedemos a sustituir valores únicamente. Entonces diríamos que mi componente X sería A, que esta A ya la tengo aquí, que es la magnitud 30 metros. Entonces escribo 30, no necesito escribir metros aquí, por el coseno del ángulo θ, que ese ángulo son 47 grados. Si saco esto en la calculadora, me doy cuenta que el componente X es 29.93 metros, que eso me corresponde al componente X, 29.93 metros. Y lo mismo aquí. Aquí sustituyo esa magnitud, la misma, que son 30, por el seno del ángulo, que el ángulo son 47 grados. Y eso, si yo nuevamente vengo y hago la calculadora, obtengo que eso es igual a 21.94 metros. Ese es el componente Y, que me corresponde a este valor de aquí, 21.94 metros. De esta manera hemos aprendido a contar los componentes de los vectores, algo que es muy importante, por ejemplo, para hacer suma de vectores de manera algebraica.